En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y llegasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a ese que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, y que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. La Biblia no lo especifica, pero esto debe haber estado entre meses después del Pentecostés, que fueron más o menos 2 meses después que Jesús se fue, del levantamiento de Jesús, a un año. Me imagino que deben haber sido unos varios meses, puesto que los discípulos Pedro y Juan tenían la costumbre de ir a orar al templo a la hora novena, que era la hora donde se hacía el último sacrificio. Lo interesante de esta historia es que este es el primer milagro que va a estar registrado, donde son los discípulos los que ejercen o administran este milagro, y no era Jesús. Amén. ¿Ves? Ahora bien, ¿por qué Jesús hacía milagros? ¿Quién me quiere contestar? ¿Por qué Jesús hacía milagros? Para que el Padre se glorificara. ¿Qué más? ¿Quién me dice? ¿Cuál era la importancia de que Jesús estuviera haciendo milagros? Todos hemos estado oyendo en este episodio de este libro, de este expositor, en este año, hemos estado hablando sobre los milagros que Jesús estuvo haciendo. Cuando Jesús
Jesús cogió a sus discípulos, empezó a hacer milagros para que ellos supieran quién era Él. Y empezó a hacer milagros hacia la gente para que el pueblo conociera a Dios a través de los milagros que Él hacía, porque las profecías del Mesías hablaban de que Él iba a estar provocando milagros y arreglando situaciones para que ellos conocieran que Dios tenía el poder y permanecía y estaba en Él. Jesús mismo hablando decía: conozcan al Padre a través de mí. Amén. Porque yo hablo lo que dice el Padre. Pero si no me creen a mí, entonces miren los milagros y por causa de los milagros créanle al Padre. Porque ellos van a dar testimonio de mí. La importancia de cuando Jesús estaba actuando era que nosotros podíamos ver al Padre a través de lo que Jesús estaba haciendo. Y conocíamos por lo que Él hablaba cómo era el Padre. Por eso mismo Él decía: el Padre y yo, uno solo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero dentro de los milagros de Jesús se destacan no solamente los milagros que hacía para que nosotros fuéramos entrando a conocer lo que era el Padre, sino que Jesús empieza a hacer milagros, pero deja conocer lo que es la voluntad de Él para con la iglesia. Entre esos están, ¿quiénes me dicen? ¿Alguien? ¿Alguien del instituto? ¿Qué milagros se hicieron para que la iglesia tuviera conocimiento de los deseos de Jesús para con lo que Él quería para nosotros? Ese lo hizo por la mamá. Ese no estaba dentro del combo. Aunque Él dejó conocer la iglesia ahí. ¿Cuántos se acuerdan de cuántas resurrecciones hizo? No. Fueron 5. Empecemos con la de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. Y cuando resucita a Lázaro, ¿qué orden Él da? ¿A quién le estaba hablando? ¿Tú crees que a la gente? ¿O le estaba hablando a la iglesia? Y le estaba diciendo que cuando Dios trae a la vida a alguien, le toca a la iglesia desatarlo. ¿Ah? No me lo crean. Vayamos a otro. El hijo de la viuda. Él ora por él y ¿qué le dice? Darle de comer. No, a él no le dijo darle de comer. A él se lo dio para que lo cuidara. Pero no era obvio que una mamá iba a cuidar a su hijo. Entonces, ¿quién le estaba diciendo que cuidara al niño?
que lo ayudara a crecer? Es a la iglesia. Pero no me lo creen. Vayamos con la hija de Jairo. Resucita a la hija de Jairo, Talita Cumi. E inmediatamente, ¿qué dice? La niña se incorporó. ¿Ah? La niña se incorporó. Sí, pero ¿qué le dice él a los papás? Que le dan de comer. Darle de comer. ¿Realmente era que la niña tenía tanta hambre que había que darle de comer? ¿O le estaba diciendo que instruyeran a la niña con la palabra que estaba hablando a la iglesia? ¿No fue el mismo Jesús que le dijo que era mejor estar estudiando la palabra y escudriñando las escrituras que estar comiendo? Que la comida de nosotros debe ser la palabra. No se lo dijo a Marta, hablando sobre María, que escogió la mejor parte. ¿Quién me falta? ¿Cuál fue el otro? El del centurión estaba enfermo. Y eso fue una muestra. No solamente eso, sino delante de los discípulos se hicieron milagros que no eran para todo el mundo, aunque se corrió su fama como quiera, porque él, una de las cosas que se reconocía era que aún los demonios lo obedecían. Pero Jesús estaba haciendo cosas para darse a conocer como Dios, para que no hubiera duda de lo que nosotros teníamos que hacer, para que nosotros aprendiéramos a creer. Mira que una de las peleas más grandes que tenía Jesús, y les decía a sus discípulos: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Gente de poca fe. Y los forzaba y los amagullaba respecto a la fe. Porque la gente tenía que empezar a entender que aquel que estaba allí no era su mejor amigo. No era un hombre que simplemente hablaba, era Dios. Amén. Ellos tenían que entender que la palabra tenía que estarse cumpliendo y que Él, como Dios, tenía, como un Dios vivo, tenía que mantener esa palabra viva y eficaz. Así que cada acción de Él estaba corroborada porque Él estaba haciendo algo de lo que ya se había hablado de Él. Ahora bien, hoy día, cuando Dios hace un milagro, ¿por qué lo hace? ¿Quién me dice? Para glorificar al Hijo. Dios siempre se va a llevar la gloria. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Obediencia. ¿Qué más? Alabanza, adoración, exaltación al Padre. Exaltación al Padre. ¿Qué más? ¿Cuáles son parte de los requisitos que se necesitan para que ocurra un milagro? Fe. ¿Qué más? Obediencia. ¿Qué más? Sí, eso es fe. Accionar. Pero ¿qué falta? Hay algo que falta que acciona el poder de Dios.
Usted sabe lo que diga. No, es una clase. Hacer justicia. Hermano, dígalo, porque la verdad es que vamos a estar adivinando. Es un propósito. La razón por la que Dios va a hacer un milagro es porque Él tiene un propósito. Dios no hace las cosas a lo loco. No las hace porque a cualquiera. Mira, hoy día cualquiera se enferma, sea cristiano o no sea cristiano. Y se llenan las redes, se llena todo el mundo queriendo orar y mandándole buenas vibras, porque todo el mundo cree que cuando mucha gente está poniendo cositas buenas, las cosas van a pasar. ¿Y tú sabes qué? Eso no es verdad. Puede haber mucha gente clamando, diciendo, buscando, como estaban los de Baal, que hasta se cortaban y brincaban, pero eso no es lo que mueve a Dios. Lo que mueve verdaderamente a Dios es un propósito. Y además de ese propósito, falta otro detalle más. ¿Cuál es el otro ingrediente? ¿Quién me lo dice? Usted se lo sabe. Pero mi amor, tienen que parir sus ideas. Porque usted tiene que soltarse a conocer a Dios. Si tú quieres en tu vida que el Espíritu Santo empiece a realizar cosas en tu vida, tú tienes que empezar a caer dentro de la palabra de Dios para moverte en el río del Espíritu. El río del Espíritu no es otra cosa que andar en la voluntad de Dios. Para tú poder lograr el propósito de Dios, tú tienes que estar llena del Espíritu Santo. No puede haber nada en ti si tú estás vacía. ¿Ustedes me entienden eso? Sin el Espíritu Santo, esta gente que predican y hablan y dicen que todo se puede hacer sin el Espíritu Santo, eso no es verdad. Porque la única conexión que tú tienes con Cristo se hace a través del Espíritu Santo. Amén. Y para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Porque hoy día hay mucho fracaso, porque hay mucha gente que intenta hacer las cosas en su propio haber y no lo hacen buscando la guianza del Espíritu Santo. Ahora, para que Dios te use con el Espíritu Santo, tú tienes que escudriñar las Escrituras y conocer cómo es Dios, porque el Espíritu Santo no va a hacer las cosas fuera del orden de lo que está escrito. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho esto, empecemos a hablar de lo que estaba pasando. Se reúnen ellos después del Pentecostés. En el Pentecostés fueron revestidos de poder. Ellos tenían el Espíritu Santo. Ellos habían planificado que todos los días a la hora novena ellos se iban y iban a orar. Pero en este día estaba pasando algo diferente. En este día ellos se iban a topar con un hombre que iba a hacer algo que tú y yo tenemos que estar pendientes. Fíjate, nosotros hemos ido aprendiendo a través de este año que Dios nos utiliza a nosotros. ¿Cómo? Cuando Dios te empieza a hablar
Dios te lo va a decir todo. Conteste. No. No. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Cuando Dios te está hablando, ¿qué tú tienes que hacer? Buscar más. Estar pendiente. Claro. Porque si yo te voy a dar una instrucción y tú no estás pendiente, pasa que cuando uno le dice un mensaje a uno y lo sigue pasando por ahí, y cuando llega allá, tienes una historia que es totalmente diferente. Amén. Ahora, cuando tú eres una persona que estás en el Espíritu, tú estás pendiente de lo que Dios te está diciendo. Muchas de las personas nos equivocamos en esa parte, porque no estamos pendientes de todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y a veces no te lo da todo. ¿Se acuerdan cuando estaba el profeta con la viuda? Lo sacó de los cuervos. Los cuervos le llevaban comida. El río se secó, la quebrada se secó del arroyo. Y le dijo que tenía que ir allá a buscar una viuda. ¿Sabe Dios cuántas viudas habían? Pero le dijo, vete para allá, y allá va a ir una viuda, y esa viuda te va a alimentar. Cuando él llegó allí, ¿la viuda sabía que ella lo iba a alimentar? Dios le dijo a él en algún momento que tenía que orarle por la harina y por el... No. Pero Dios le dijo que ella lo iba a alimentar. Y él le preguntó que qué era lo que tenía. Básicamente le preguntó el menú. Y ella le dijo, lo que tengo allí es una poquita de harina, que pensaba hacer una tortita para mí y para mi hijo, para echarle a morir. Pero este hombre fue mucho más allá. Y en aquel momento, sabiendo que esa era la viuda que lo tenía que alimentar, le dijo, el Señor dice que ni la harina ni el aceite van a escasear. Pero coge y la harina que tienes y el aceite que tienes y prepárame una torta a mí primero. ¿Por qué a mí primero? ¿Qué Dios quería probar allí? La obediencia, la fe, el compromiso. ¿Sabes que muchas veces el problema más grande que tenemos nosotros como cristianos es que podemos ser cristianos? Puede ser que tengamos verdaderamente ansias de servirle a Dios. Puede ser que queramos todos los días pedirle a Dios. Pero tú sabes qué es lo que no hay en la iglesia. Compromiso. El mejor ejemplo está aquí hoy. Cuando tú tienes compromiso, tú sabes a dónde tienes que llegar. Amén. Nadie te lo tiene que decir. 14:28. Cuando tú tienes compromiso, no importa si es la hora novena, tú vas a correr a la iglesia. No importa si hace frío, tú vas a ir a servir a Dios. Pero cuando no hay compromiso, podemos querer ser muy cristianos, pero no pagamos el precio. Y esa mujer pagó el precio. Estaban ellos allí. Habían salido a orar. Y ellos conocían la palabra. Sabían que ellos representaban a Jesucristo como ministro. ¿Cuántas personas no se acuerdan que cuando tú caminas eres embajador de Cristo?
Y que cuando tú estás caminando, la gente no te ve a ti, ve al Cristo que está dentro de ti. Y cada vez que te equivocas, y eso que es cristiano, porque al diablo le gusta avergonzarte. Porque el diablo quiere tumbarte del pedestal en que Dios te quiere poner. Que el diablo lo tiene. Y a veces no nos damos cuenta. Estamos permitiendo que nuestras vidas se destruyan. A veces porque con el propio Dios que nos da la vida, no tenemos compromiso. Pero estos hombres habían entendido que ellos llevaban a Jesucristo y que su caminar representaba a Jesucristo. Ellos sabían que ellos eran faros encendidos, saetas de fuego, llenos del Espíritu Santo. Y estaban prestos para escuchar lo que Dios estaba haciendo. Y aquel hombre, que sabe Dios cuántas veces estuvo Jesús cerca de él y él ni siquiera se preocupó. Porque él llevaba una vida allí, en la puerta de la Hermosa, al lado del templo. ¿Cuántas veces Jesús no predicó en el templo? ¿Cuántas veces no estuvo allí él hablando? ¿Cuántas veces lo que le interesaba era simplemente conseguir su limosna? Pero aquel día que ellos iban, se les ocurrió pedir y exigirle a ellos que le dieran algo. Una de las cosas que uno tiene que estar pendiente es quién te pide. No es porque tú tengas que darle dinero, porque Pedro no le dio dinero, pero él estuvo pendiente a la necesidad. ¿Cuántas veces hay personas que se te acercan tal vez en medio de todos tus compañeros de trabajo y te piden un consejo para que tú lo des y no te estás dando cuenta que es que Dios está poniéndote el aviso porque hay una necesidad y Él quiere traer la palabra necesaria para que todos los que están allí se conviertan? Aquel hombre todo el mundo lo conocía. Llevaba años, era cojo, se pasaba pidiendo limosna en la puerta. Se acercó a ellos y le pidió limosna. Pedro se está dando cuenta de lo que está pasando. Había conocido a Jesús y sabía que él representaba el ministerio de Jesús. Ahora que Jesús no estaba, él no podía hacerse sordo a la necesidad, porque hubiera sido como cualquier otro. Hay veces que alguien te llama y te está diciendo, mira, necesito. Y no es que tengas que dar, es que tal vez Dios quiere bendecir tu vida utilizándote para salvar la vida de otra persona. Y él entendió en ese momento lo que Dios estaba diciendo. Y en ese momento lo que hizo fue y le dijo, no tengo oro ni plata, Más lo que pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, que dio de su mano. ¿Sabes qué? Esta es una de las partes que es más interesante. ¿Cuántas veces queremos orar por una persona enferma, pero no nos atrevemos a cogerlo por la mano y jalarlo y ponerlo en sus pies? Él no le dio la oportunidad que él dudara, ni siquiera que lo pensara. Lo jaló de tal manera que dice la Biblia que como un brinco, y en momentos sus pies estaban sanos, cogieron fuerza. Nosotros tenemos que aprender que el compromiso con Dios
es que tú le vas a creer a Dios. Pero no es como el que ora y está orando por un paralítico y lo deja en la silla. Había un predicador, se llama Jesús, no me acuerdo ahora el nombre, el apellido, tiene una iglesia, pero una de las cosas que más me gustaba de ese hombre era que cogía a los paralíticos y les decía, ¿cuántos años llevas en esa silla? Y le decía 20, 30, 15, 10. Decía, y les daba la mano. Cuando les daba la mano los jalaba. Y dice, pues ahora yo me voy a sentar y tú me vas a empujar a mí. Y tú veías a los paralíticos, cuando él los jalaba, quedaban parados. Y en esos mismos momentos que él se sentaba, la iglesia era como un teatro subiendo, y él los ponía que los llevara hacia arriba. Tú tienes que aprender a confiar en Dios para hacer las cosas, aun cuando tú no puedas ver nada más. No le des tiempo a la duda, no le des tiempo a ninguna situación. Simplemente créele a Dios, créele al poder que Él ha puesto sobre ti, créele a lo que Dios te está diciendo y tú vas a ver los milagros. Este era tan especial, todo el mundo lo conocía, porque qué fácil es que veamos una persona en una campaña por allá, que nadie lo conoce por la televisión, chévere, pues pasó. Pero después van a haber muchos que van a decir, no, aquí sí que lo sabe, eso sabe de ese contratado. Pero aquel no conoció a otro mundo. Aquel lo habían visto por ahí. No es lo mismo el que está en casi todos los pueblos, tiene uno en la plaza, o en la escalinata de las iglesias que siempre están pidiendo limosna, que llevan años. Todo el mundo los conoce. Y ya la gente le da la pesetita porque ya es parte de la idiosincrasia del pueblo. Así era él. Pero la situación pasó tan interesante que este hombre queda sano y lo primero que hace es coger a estos dos hombres por los brazos, no los soltaba. Y se puso contento, no lo soltaba. Y caminó con ellos. Y fue donde la gente lo empezaba a ver, empezó a reconocer. Pero sí, que mira, está caminando. Y empezaron a asustarse. Pero ellos sabían que Pedro y Juan eran de los discípulos de Jesús. Mucha de la gente ya lo conocía. Fue muy especial porque a Pedro todo el mundo lo veía. Imagínate cuando estaba allí, que lo estaban juzgando, que lo negó 3 veces. Decían, pero tú eres de los que estaban con él. La gente lo conocía. Y ahora lo están viendo con este, que era un cojo de toda la vida. Y empiezan a pasar los mismos milagros. Cuando tú ves un milagro, tú tienes 2 cosas que tú puedes hacer. Tú te alegras o tú te espantas. ¿Verdad que sí? Y si no, ¿cuántas parodias no hay de gente que se levanta de una caja y tú ves la mitad de la gente se queda con la boca abierta y la otra mitad está saltando las sillas y casi matándose para correr lejos? ¿Cierto o falso? Eso fue lo que estaba pasando allí. Había la mitad de la gente estaba sorprendido por aquel que estaba allí y la otra mitad de la gente estaban asustados porque ya habían pasado de Jesús, ya estaban pensando que se había terminado la situación, que ya había pasado aquello, cuando empiezan a ver un milagro de los mismos de Jesús. Amén. Y en aquel momento
Pedro y Juan empiezan a darse cuenta del muñequito que Dios les está presentando. Porque hay veces que Dios quiere que tú aprendas a que Él hace las cosas y tú tienes que estar pendiente para darte cuenta de lo que Dios quiere hacer contigo sin que te lo diga. En todo esto Dios no les había hablado de lo que iba a pasar allí. En todo esto ellos tenían que estar pendientes de lo que Dios quería hacer. Y Pedro, que ya se había vuelto bastante bueno en estas situaciones, detecta las miradas de la gente, detecta lo que está pasando. Y entonces le dice, párate un momentito, espera. ¿Por qué me están mirando a mí? ¿No? Que nosotros nada tenemos que ver con esto. Pero ¿qué clase de predicación? La predicación empieza diciendo, te están mirando el que no es, porque esto no tiene que ver. Yo no fui, ni fue Juan. Es más, ni este que está aquí. Y empieza a hablarle. Y empieza a decirles a ellos, ¿ustedes se acuerdan de Jesús de Nazaret? El que ustedes mataron, que Pilato lo iba a dejar libre, pero ustedes dijeron que no. Ese ha subido al Padre. Y ese que es exaltado ahora fue el que hizo lo de este hombre. Ese que es el Hijo de Dios, ese que es el más grande, a ese fue el que tú mataste. Nosotros lo matamos cada vez que cometemos un error, sabiendo lo que era bueno y haciendo lo malo. Nosotros cometemos un error matándolo a Él cada vez que tomamos en vano su nombre, sabiendo que todo lo bueno que nos da, y nosotros cometemos errores. Así que no somos mejores que aquellos que estaban allá. Nosotros pudiéramos ser mejores si aprendiéramos a ser un poquito más obedientes y empezáramos a querer abrir nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para que el propósito de Dios, que es traer las vidas al conocimiento de Jesucristo, para que sean libres, nosotros estuviéramos pendientes para ver qué palabras podemos decir, qué palabras podemos nosotros o qué ejemplo podemos dar para que otros se salven. Pero muchas veces estamos mirando muchas cosas, menos lo que tenemos que estar mirando. Pedro no fue la excepción, cometió muchísimos errores. Pero cuando le tocó ver a Jesús entregar su vida por él, y aún así amarlo, y todavía resucitado en la buscar, aquel hombre entendió que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Pero eso lo motivó a tal punto que en su vida, de ahí en adelante, procuró enmendarse y creerle a Dios de tal manera que Dios lo pudo utilizar tanto que aún su sombra sanaba a los enfermos. Pero nosotros hablamos de Pedro como si eso no volviera a pasar. Pero si tú te entregaras en las manos de Jesús, para que Él te guíe, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tú puedes estar seguro que por donde tú pases, tu sombra también sanará a los enfermos. Aquel hombre los bajó hasta lo último.
dijo, ustedes mataron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero después les dijo, pero ustedes no tenían el conocimiento. Ustedes no pudieron ver porque usted estaba ciego. Pero hoy, como pasó como aquel que chocó con los huesos de Eliseo, tocó a este, le trajo sanidad, porque Dios quiere sanar tu alma. Y empezó a levantar a aquella gente para que aquella gente escuchara la voz de Dios. Aquel hombre entendió que el propósito de Dios era darse a conocer a través del milagro que estaba pasando. Y aquel hombre entendió que el propósito de Dios era que muchos vinieran al conocimiento de Dios. Y de aquellos que estuvieron gritando, porque qué fácil es cuando tú le predicas a alguien que tú no conoces, que no está relacionado, que está afuera, que está lejos. Pero tú te imaginas lo difícil que es tú haber visto las caras de la gente que estuvieron gritando, mátenle, crucifícale. Esas mismas caras que estaban allí, la gente cuando empieza a gritar, gritan como locos, ni piensan. Pero él estaba viendo aquellas caras y empezó a ver a Jesucristo que quería salvarlo. Y empezó a ver aquellas caras y empezó a decirle, mira, si tú crees en Él, en tu vida van a correr ríos de agua viva. Y como este que recibió en la sanidad, así mismo ustedes van a recibir sanidad. Y van a recibir el perdón. Y van a recibir el Espíritu Santo. Y empezó a hablarle y a levantar a aquellos hombres que habían sido los que habían matado a Jesús. Imagínate si te hubieran matado a tu hijo. Serías capaz de predicarle a ese que levantó su mano para herirte un hijo tuyo. Así se encontraba él en aquel momento. No es fácil. Estaba en el lugar donde estaban los enemigos, pero supo empezar a ver el propósito de Dios, no lo que él pudiera sentir. Empezó a mirar y a amarlo, y empezó a predicar, y empezó a dejar que el Espíritu Santo fuera el que hablara, porque a veces empezamos a hablar porque el Espíritu Santo no controla a nadie. El Espíritu Santo lo que hace es que te ayuda para que tú empieces a hablar, a comunicarte de una manera más sencilla. Pero Dios no toma a nadie y no se apodera de él. Eso lo hacen los espiritistas, los medium, el demonio. Pero aquel hombre empezó a vivir una vida donde él estaba allí mismo, con una guerra en sí mismo, predicándole a los que habían matado a Jesús. Pero vio el propósito de Dios y se aferró a él. La palabra y la historia cuenta que de aquel día se convirtieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Porque dejamos que el propósito de Dios pudiera cumplirse. Dice que nosotros tenemos que tener una mentalidad un poquito más abierta. Hablamos de la gracia y la mitad de la gente dentro de la iglesia quiere vivir en la ley. Hablamos de la gracia y no estamos mirando lo que Dios quiere hacer con las personas, sino que a veces somos los primeros verdugos que estamos criticando y hablando al que necesita ayuda. Hablamos de la gracia y no entendemos el verdadero
propósito de Dios. Dios nos trae a este hospital para que nosotros seamos sanados, Amén. curados, restaurados, para que nosotros empecemos a darles a otros la misma misericordia Yes, amén. que tenemos que empezar a dar. A pararnos como Jesucristo y a recordarnos del propósito de Él. Es más vale la sangre de Cristo para que nosotros caminemos, para ir hacia el frente, que estar nosotros pensando que somos tan santos que a todo el mundo lo podemos criticar. Hay veces que hay que morir al yo, lo que yo espero, lo que yo quiero, lo que yo pretendo, lo que yo quiero alcanzar. Esto no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Esto no se trata de lo que tú quieres. Cogemos al Espíritu Santo y nos ponemos a orar. Dame esto, dame lo otro, dame lo otro, dame lo otro, dame lo otro. Y dame. ¿Cuántas veces te has parado en el Espíritu simplemente a dar gracias? Amén. A no pedir nada. Acercarte al trono de la gracia y a decirle, oh, dame entendimiento para yo poder cumplir tu propósito, para que la gente pueda venir a los caminos de Cristo y yo no sea el obstáculo principal. ¿Cuántas veces nos paramos y empezamos a buscar de un Cristo vivo que verdaderamente de vida el que te escucha? ¡Qué tristeza! Que la mitad de las palabras que hablamos son de muerte y no de vida. ¿Es triste? Porque la palabra nos está llamando a nosotros a tener pensamientos de bien. Porque Dios te ha llamado a que tú seas como Él. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Jesús buscaba que el Padre se sintiera bien porque Él todo lo que hacía lo hacía para agradar al Padre. Pero Jesús espera que tú hagas lo mismo con Él. Nos dicen en el capítulo 18 de Juan, para que como tú y yo somos uno, ellos sean uno conmigo también. Tú solamente puedes ser uno con Jesús cuando tú has cambiado tu visión y te pones en la cruz a mirar los que necesitan la salvación, no quienes te están crucificando. Jesús se paró en la cruz y le dijo a la mamá, que hay tu hijo, hijo de tu madre. No se preocupó por él. Miró al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, pero cuando nosotros estamos mirando, me están espetando los clavos. Ay, esto me duele. Estamos sintiéndonos de tal manera y no estamos mirando la necesidad que hay de los que están allí. Entender lo que dice Jesucristo en el Calvario es tener nosotros las manos abiertas como las tuvo Él y estar mirando la necesidad para hablarle a la gente. Cuando empezamos a ser transformados verdaderamente por el Espíritu Santo, empezamos nosotros a ver a Jesús de otra manera. Empezamos a ser transformados por el Espíritu Santo para que nosotros busquemos cuáles son las necesidades, para que el propósito de Dios se cumpla. Cuando empezamos a estudiar lo que estaba haciendo Pedro, Juan, Pablo y todos los otros, estaban buscando líneas donde ellos se podían parar para que el Evangelio corriera a todo el reino de los romanos. Cuando tú estudias en el instituto, ¿cuáles fueron los viajes de Pablo? ¿Cómo fue? Él hacía cartas, él se preparaba y donde él levantaba iglesia eran en confluencia del tráfico de comercial.
para que allí mucha gente pudiera estar oyendo la palabra y llevarlo a la zona diferente. Cuando tú empiezas a estudiar cómo era que estaban pasando las cosas, te das cuenta por qué fue que se le predicó al eunuco de Candace. Porque él se encargó de levantar iglesias en Etiopía. Cuando nosotros empezamos a estudiar el propósito de Dios, empezamos a trazar ideas que Dios nos va a dar. Esta iglesia Dios la ha llamado para que nosotros estemos levantando iglesias, para que nosotros estemos ayudando iglesias en otros países. Pero da pena que nosotros hemos tomado esto y lo hemos tenido en poco. Porque si nosotros fuéramos más detallistas a la palabra de lo que Dios nos está haciendo, empezaríamos a nosotros a grabar los cultos, a enviar palabras, a empezar a hacer estudios para los pastores, a empezar a preparar maestros a una distancia. No solamente un instituto, sino que nosotros nos deberíamos poner proactivos, personas que empecemos a trabajar dentro de la iglesia, no solamente para levantar en este lugar, sino en las áreas circundantes. Queremos repartir tratados y siempre nos vamos para la misma calle. Pero no hemos tenido la inteligencia de Pablo para empezar a pararnos en los lugares donde verdaderamente está la gente. A ir a la hora del tren a repartir tratados. Ni siquiera tienes que hablar, simplemente repártelo. A la hora pico donde está llegando la gente, a ir a bombardear a los que están llegando. A estar buscando zonas donde se puedan levantar, que faltan iglesias. No hay tantas iglesias hispanas. Pero queremos nosotros venir a la iglesia y aquí queremos hablar, queremos decir, queremos hacer. Pero no nos dedicamos a hacer verdaderamente un plan de trabajo que empiece a mover la iglesia para que la visión que Dios ha traído a esta casa se empiece a reflejar. Pero todo el mundo quiere ministerio. Todo el mundo quiere que pase milagros. Pero para que pase un milagro, tiene que estar en el propósito de Dios. Nosotros conocemos el propósito de Dios en esta casa, porque a muchos Dios los trajo a este lugar, diciéndole que los quería utilizar y los iba a llevar hasta muchos lugares lejanos. Pero estamos lentos. Estamos detenidos. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera seguido de largo, Pedro hubiera seguido de largo y no lo hubiera sanado a aquel pueblo? ¿Se hubieran convertido los 5.000? Entonces, piensa cuántos 5.000 se han estado perdiendo porque simplemente no hemos sido capaces de atrevernos a pararnos en la noche. Yo creo que este año es el año de la bendición. Mientras otros hablan de pandemia, yo la acabo de pasar. Acabo de salir de una situación muy grave. Muchos no lo sabían. Estuve 3 días, me pidieron irme para el hospital y yo dije que no. Pero en mi peor momento, cuando estaba allí, y pensé que me iba a ir, se me acercó un ángel y me decía: Jesús es tu paz. Respira tranquilo y con calma. No te esfuerces. Jesús es tu paz. Y siguió así por mucho rato. Mientras más lo decía, yo empecé a respirar tranquilamente. Pero yo pensé que por mi fuerza yo me iba a ir.
Yo no creo que esto ha sido fácil, pero yo creo que era necesario que nosotros lo pasáramos, porque yo no podía hablar del COVID si yo no hubiera pasado por esto. Yo no puedo, yo he ido al trabajo, hay mucha gente comiendo, pero todavía hay mucha gente que me mira como loco porque yo le digo, mira, Jesús me enseñó que Jesús es mi paz. Y aún en medio de las situaciones ya yo estoy tranquilo. Nosotros tenemos que aprender, no es desobedecer, pero sí tenemos que estar tranquilos, porque la gente te mira a ti y espera ver a una persona que tenga la paz de Dios. El don más grande que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos es paz. Cuando tú llegas a una casa y tú le dices paz, la bendición y la paz del Señor trae esa casa sin la recibir. Dios te está llamando. Esta clase de hoy es un compendio para que tú conozcas lo que Jesús hizo, quién era y lo que te está pidiendo. Jesús te está llamando y te está diciendo, yo tengo un propósito contigo. Abre tus oídos, porque Dios lo dice. La gloria y la honra para el Señor. Dios me lo bendiga. Amén. Dios bendiga al hermano Jesús. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. Esta lección es muy importante, hermano, que aprendamos sobre los milagros de Jesús. Y los milagros del Señor todavía están. Amén. Su brazo no ha sido cortado y Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el principio y el fin.